Estimados oyentes, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo Nací en este país. Un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 5 de mayo del 2026, posible, como siempre lo expreso, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Dayana Álvarez y a la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Vamos a dedicar este programa a la segunda parte sobre lo que pensaba John William Cook acerca de la lucha por la liberación nacional, extraído de el trabajo que John William Cook expusiera en el Congreso de la Liberación Nacional que se había realizado en Buenos Aires en noviembre de 1959, en el marco de su agrupación política de entonces, Acción Revolucionaria Peronista. Decía Cook: el programa revolucionario de 1945 no puede ser el programa revolucionario de 1959, ni los métodos operativos tampoco pueden ser los mismos. En 1945, Perón dijo: empieza el gobierno de las masas populares. Él sabe mejor que nadie que la vigencia del movimiento está dada no por el apego a formas cristalizadas en un periodo dado, sino en su dinámica revolucionaria que lo afirma como movimiento nacional liberador. Al analizar el papel de la clase trabajadora en el frente de liberación, debe partirse del hecho concreto de que la lucha de clases existe y no se trata, como sostiene la reacción, de un invento comunista. El marxismo ha analizado el problema, pero no lo ha creado, porque la lucha de clases no es una teoría, sino un hecho. Esto, que ha sido reconocido por la extrema derecha más esclarecida de los países europeos, constituye una herejía para la oligarquía argentina, que siempre idealista, y esto Cook lo entre comillas, sostiene que la lucha de clases es producto de la prédica de los demagogos y los comunistas, y no una resultante del régimen social. Algunos pequeños McCarthys infiltrados en el movimiento popular difunden estos puntos de vista, contribuyendo a sembrar el divisionismo. La lucha de clases no es un problema de sentimientos ni de ideas, es algo concreto, resultante de la estructura económica. Por lo tanto, querer solucionar los problemas de ella derivados por medio de fórmulas conciliadoras es creer en la magia negra y ser tan reaccionario como los que niegan su existencia. Hay que ir a la modificación de la estructura que provoca la lucha de clases y la opresión de la clase proletarizada. Esto no es, dice Cook, un planteo comunista, sino un planteo real del problema nacional. Dentro de las actuales estructuras no hay posibilidad de emancipación. Los terratenientes dependen de los intereses de Gran Bretaña. La burguesía industrial, en su mayor parte, está subordinada o deseando subordinarse al imperialismo y se apoya en él para acentuar su predominio interno. Como clase carece de empuje y lejos de afirmarse como clase nacional, para lo cual contó con el impulso que dio el gobierno de Perón al desarrollo industrial, pactó sistemáticamente con la oligarquía vacuna y con las fuerzas colonialistas. La liberación nacional y la revolución social no son dos asuntos independientes o paralelos, sino un solo problema indivisible. El estudio económico de nuestro país rechaza como utópica la solución de la dictadura del proletariado. Reducirse a la clase trabajadora sería asegurar la derrota del Frente de Liberación, reducirlo y paralizarlo en concesión a planteos teóricos o a infantilismos revolucionarios. Los trabajadores del campo, concluye Cook, los estudiantes, la pequeña burguesía, parte de la burguesía industrial no dependiente del imperialismo, son parte del Frente de Liberación.
sobre sangrante y azul. Y mi samba se pierde en la sombra, mi samba que fuera paisaje de luz. Y mi samba se pierde en la sombra, mi samba que fuera paisaje de luz. Tarde ya, corazón, angustiosas horas llegaron al fin. Y he sentido como si la noche de todos los tiempos cayeran de mí. Y he sentido como si la noche de todos los tiempos cayeran de mí. La sentí llorar, no la consolé, la dejé marchar tan lejos de mí. Y mi samba cantaba en la tarde, mírala en silencio, déjala partir. Bueno. Y mi samba cantaba en la tarde, mírala en silencio, ay, déjala partir. Al caer la oración, abrazan las ramas los nidos sin luz. Y se aquietan las alas y trinos, ecos que despiertan la alborada azul. Y se aquietan las alas y trinos, ecos que despiertan la alborada azul. Pero en mi corazón solo habrá un silencio dolido de amor. Sin albores radiantes que lleven luces de esperanza a mi corazón. Sin albores radiantes que lleven luces de esperanza a mi corazón. La sentí llorar, no la consolé, la dejé marchar tan lejos de mí. Y mi samba cantaba en la tarde, mírala en silencio, déjala partir. Bueno. Y mi samba cantaba en la tarde, mírala en silencio, ay, déjala partir. Y bien, dando comienzo a la ilustración musical correspondiente al programa al día de la fecha, los íbamos escuchando a los artistas designados en este caso para tal fin. Los cantores de Quillahuasi, quien interpretaron esta bonita samba de Arsenio Aguirre, La dejé partir. El proletariado, dice John William Cook, tendrá papel fundamental como clase combativa y cohesionada. Será el eje sobre el cual se apoyarán todas las fuerzas nacionales, la primera avanzada y el último baluarte de las reivindicaciones nacionales justamente. Los trabajadores argentinos están maduros para ello. Desde 1955 se les han tendido todas las trampas ideológicas y prácticas para eliminarnos como fuerza. Tanto la tiranía militar como el gobierno actual los han querido reducir al apoliticismo, encerrándonos en el círculo de hierro de la lucha por salarios y condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, la oligarquía se asegura contra cualquier vía de escape, proscribiendo a los partidos que agrupan a la gran mayoría de la clase obrera. Aparentemente están reducidos a la impotencia los sindicatos, privados de tomar posición frente a los problemas nacionales. Los obreros, impedidos de votar por los partidos que los interpretan. La clase dirigente cuenta con haberlos confinado a la mansedumbre gremial y a la opción entre las diversas fracciones reaccionarias que disputan el poder político.
La juventud universitaria, sigue diciendo Cook, ha tomado rápidamente las posiciones que le aseguran un rol preponderante en la campaña emancipadora. La solidaridad obrero-estudiantil, que en algún momento fue eslogan de propaganda que no disimulaba el profundo divorcio entre el pueblo y el movimiento estudiantil, ahora es una realidad. El proceso no ha sido fácil porque toda una retórica aparentemente revolucionaria e izquierdista servía, muchas veces, para determinar actitudes que eran en la práctica profundamente reaccionarias. No es esta la oportunidad de examinar las causas de este fenómeno, dice Cook, estimulado por las torpezas de la burocracia peronista, pero interesa destacar que al cumplirse el plan Prebisch al Sogaray, caen destruidas junto con la soberanía y la riqueza nacional los esquemas ideológicos artificiales. El agrupamiento ficticio, las postulaciones supuestamente progresistas, desaparecen ante el dramatismo de los hechos. El estudiantado va progresivamente plegándose a las fuerzas del pueblo que necesita de él. Un análisis de las formas que tomará la lucha del pueblo por la liberación nacional no puede eludir el tema del ejército, ni presentarlo con monios y cintitas que disimulen el pensamiento. Las Fuerzas Armadas no son una categoría ideal, rodeadas de determinados atributos que forman parte de su esencia. No, son instituciones humanas que actúan para bien o para mal, de acuerdo con los hombres que circunstancialmente están al frente de ellas. El ejército argentino no es mejor ni peor que los hombres que lo componen. Los méritos y la tradición heroica tienen importancia actual solo en cuanto marquen una línea de conducta que se mantenga. Si afirmo que desde 1955, dice Cook, el ejército es la guardia pretoriana de la oligarquía, el brazo armado del privilegio económico, no estoy cometiendo una irreverencia ni tengo que aclarar que no me estoy refiriendo al ejército de San Martín. Si hablo de los asesinos, estoy pensando en 40 y no en Baldrich, en Aramburu y no en Sabio, en Osorio Arana y no en Mosconi. Es decir, contemplo el ejército objetivamente y mi juicio alcanza solo su actuación durante la etapa mencionada. Soy de estos pagos, soy de Arbolito, lugar de mis amores, pueblo chiquito. Es un pueblo chiquito, como le digo, y aunque me encuentre lejos, nunca lo olvido. Al otro lado, a la huella, camino largo, estar lejos del pago es muy amargo. A la huella, corto el camino, cerquita de mi pueblo, eso es lo lindo. Cerquita de mi pueblo, eso es lo lindo. Puede ir andando, el que busca querencia pega hacia el pago. Cuando estaba en mis lares andar quería, y ahora por volverme que no daría. al otro lado, A la huella, dense las manos y sigan despacito como jugando. A la huella, dense los dedos y entren como guapos al entrever. bueno, Y entren como
Escuchábamos Soy de Arbolito, una huella de Víctor Abel Jiménez, en la interpretación de Los Cantores de Quillahuasi. De la misma manera que los tribunales de honor que se ensañaron con los jefes de la era peronista, menciona Cook, no intentaban infamar a la institución, sino a esos jefes. El ejército puede ser instrumento de liberación o de esclavitud. No hay ningún determinismo histórico, ni siquiera de clase, que pueda anticiparnos la respuesta para un periodo dado. Juzgar a todos los militares argentinos por las acciones de algunos jefes es injusto. También lo es circunscribir a esos jefes la responsabilidad, y máxime cuando hace años que estamos acostumbrados a ver que las guarniciones actúan como soviets que formulan planteos y fuerzan decisiones. Hay ciertos factores determinantes de una actitud nacionalista en los ejércitos sudamericanos. Factores que van desde el peso de la tradición en las guerras emancipadoras hasta la necesidad de fomentar la industria pesada. Pero el ejército argentino hace tiempo que está enfrentado al pueblo y a los intereses nacionales, contaminado con la deformación idealista del aparato de propaganda oligárquico imperialista, considera la patria como algo descarnado de la realidad, independiente del hombre argentino. La patria está en las arengas, en las formas exteriores del culto castrense. Los millones de hombres y mujeres que sufren y trabajan son masa ineducada o enemigos potenciales, cuando no, dice, comunistas agazapados para destruir los valores espirituales de la nación. ¿Hasta cuándo persistirá este equívoco, este trágico divorcio entre pueblo y fuerzas armadas?, se pregunta Cook. Formular la pregunta, dice, es ya insinuar la esperanza de una rectificación en la conducta antipopular de las instituciones militares, cosa que no ocurrirá porque en forma más o menos caprichosa cambien de modo de pensar sus oficiales superiores, dejando de lado al pequeño núcleo que comparte con la oligarquía el desprecio por el pueblo. Es posible que una parte importante de la oficialidad imponga otros rumbos, pero solamente cuando comprendan que la soberanía nacional no consiste en mantener el status quo actual, sino en quebrarlo, participando activamente en la lucha antiimperialista. Cuando vean que esa tarea no es función de las élites del poder, continúa diciendo Cook, sino de todas las fuerzas nacionales, es decir, cuando vean que la cuestión nacional no tiene solución sin resolverse revolucionariamente la cuestión social. Cualquier política que se aparte de este planteo se vuelve automáticamente antinacionalista, porque identifica a la patria con los intereses de un pequeño sector privilegiado y antinacional. Tal vez ya estén pensando que por algo es que sus bayonetas siempre están apuntando al pecho de sus hermanos. Una cosa, expresa Cook, es esperar que las Fuerzas Armadas, al menos el sector con sentido nacional, integren en algún momento el Frente de Liberación Nacional, y otra, muy diferente, propiciar el golpe militar. Los grupos que luchan por el poder dentro del régimen imperante
Cultivan los contactos cuarteleros y, quién más, quién menos, dice Cook, han depositado su confianza en tal o cual hombre de espada. Muchos militantes de los movimientos populares también confían en golpes salvadores. El golpismo, concluye Cook, es una psicosis perfectamente explicable en momentos de angustia. Ofrece soluciones fáciles y rápidas, cambios fulminantes que se abren de la noche a la mañana. Nacida entre las luces de la ciudad, y me acunaron las peñas y el aroma de los pañuelos al bailar. Y me acunaron las peñas y el aroma de los pañuelos al bailar. Llevo en mi sangre la llama del vino que derrama el amanecer. En las guitarras templadas con la voz de las aves al atardecer. En las guitarras templadas con la voz de las aves al atardecer. El viento llevará mi voz y el eco la arrepentirá. Entre las piedras en el polvaderal y sobre la luz de la ciudad. ¡Ah! Entre las piedras en el polvaderal y sobre la luz de la ciudad. Segundo. Adentro, con mis hermanas norteñas, a la López Pereira me abrazaré. Debajo de la morena, Catamarca y Zamba de Vargas cantaré. Debajo de la morena, Catamarca y Zamba de Vargas cantaré. Alma del sur y del norte, de las tierras cuyanas y el litoral, llevas latiendo en el mismo corazón la samba que nunca morirá. Llevas latiendo en el mismo corazón la samba que nunca morirá. El viento llevará mi voz y el eco la arrepentirá. Entre las piedras en el polvaderal y sobre la luz de la ciudad. ¡Ah! Entre las piedras en el polvaderal y sobre la luz de la ciudad. Los cantores de Quillaguasi interpretaban del gran Oscar Valles, fundador de la agrupación, la samba porteña. Las formas de la lucha, nos sigue diciendo John William Cook, surgirán de los propios acontecimientos como respuesta a los obstáculos que oponga el enemigo. Desde las acciones cuidadosamente planificadas hasta aquellas que surjan de la iniciativa y el ingenio de la masa.
El imperialismo no es invencible, como pretenden los pusilánimes y los que carecen de sentido heroico de la vida. La historia no conoce fatalismos porque es el producto de la voluntad humana. Y un pueblo dispuesto a luchar por su liberación tiene inagotables reservas de energía. Al agruparse en un frente nacional de liberación, ubica a sus enemigos y a sus amigos y determina los objetivos mediatos e inmediatos. Las fuerzas de represión se anarquizan en la medida en que el Frente de Liberación se coordina y cobra empuje hasta volverse invencible. Los esfuerzos parciales serán destruidos uno a uno. Una fracción, dice Cook, por más bien intencionada que fuere, que tomase el poder, sería de un impotente frente al problema argentino. El imperialismo exacerbaría los conflictos y armaría el brazo de los cipayos. La maquinaria montada desde 1955 resistiría con la inercia y el sabotaje. Las fórmulas intermedias de un grupo militar o no, buscando transacciones con el pueblo e intentando conciliaciones imposibles en el terreno económico, estarían condenadas al fracaso. Una política semejante tendría algún sentido en épocas de expansión, en que el Producto Nacional permite márgenes de mejoramiento en el nivel de vida de las clases explotadas, sin alterar sustancialmente las estructuras de explotación. Sobre el pueblo recaerá el peso de la liberación, donde el peronismo y la clase obrera tomarán decididamente el papel que les asigna la historia. El pueblo será también el que cumpla el programa revolucionario antes y después de tomar el poder, sabiendo que será el beneficiario directo de los progresos y participante directo en la planificación y en la conducción del gobierno. A la política de abandono, del control del comercio exterior y del sistema bancario, hay que oponer una política de nacionalizaciones actualizada y aplicada directamente a la actual realidad. A la política de desarrollo industrial, bajo la hegemonía del imperialismo, debemos oponer una política de desarrollo armónico sobre la base del desarrollo industrial independiente. La oligarquía terrateniente es el enemigo jurado del pueblo y de la nación. Debemos levantar con audacia revolucionaria, dice Cook, un gran programa de reforma agraria que en los hechos signifique la expropiación de la oligarquía parasitaria y su eliminación como clase. Frente a la política del sometimiento al imperialismo occidental, debemos reivindicar la política de tercera posición, solidaria con los pueblos oprimidos de todo el mundo y mantenernos alejados de los bloques alineados para la Guerra Fría o la Guerra Caliente. Un plan así solo puede ser defendido por el pueblo y cumplido por el pueblo. Ningún partido, dice Cook, ninguna clase, ningún grupo puede por sí solo encarar los gigantescos escollos técnicos y operativos que presentaría. Cualquier movimiento de liberación que intente cumplir este programa será atacado desde adentro y desde afuera.
Las internacionales del imperialismo lo señalarán como antidemocrático y como totalitario. Seguramente, concluye Cook, hasta afirmarán que es comunista. Si la luna se oculta tras un arado, si el grillo no canta más, será la noche de tu pasado, echa silencio para soñar. Será la noche de tu pasado, echa silencio para soñar. Si tus ojos me miran, cuando mis ojos se hunden en tu mirar, será la dicha que poco a poco busca mi ausente felicidad. Será la dicha que poco a poco busca mi ausente felicidad. No tardes tanto, piensa en mañana cuando la noche no vuelva más. Deja que muera entre tus brazos, niña romántica, flor de azar. Deja que muera entre tus brazos, niña romántica, flor de azar. Se vuelve hacia la noche profunda de nuestro amor. Será el instante cuando la dicha llene de vida tu corazón. Será el instante cuando la dicha llene de vida tu corazón. Si me nombran tus labios y si me llamas pensando siempre en mí, será mi boca que te reclama porque no puede vivir sin ti. Será mi boca que te reclama porque no puede vivir sin ti. No tardes tanto, piensa en mañana cuando la noche no vuelva más. Deja que muera entre tus brazos, niña romántica, flor de azar. Deja que muera entre tus brazos, niña romántica, flor de azar. Romántica, una preciosa samba de Oscar Valles y Carlos Vega Pereda, ambos integrantes de los Cantores de Quillahuasi, en la interpretación de estos. Quisiera hacer una digresión musical, si se me permite, antes de continuar con el texto de Cook. La diferencia interpretativa de este grupo, los Cantores de Quillahuasi, que estaba conformado por 4 guitarras, sin percusión, es decir, sin bombo, en comparación con los demás grupos que tradicionalmente guardaban esa manera de estructurarse, ¿no? Esa manera de componer el grupo, es decir, 3 guitarras, una punteando, 2 acompañando y el bombo. Como el punteo permanente, a diferencia de los demás grupos, va cubriendo el entramado, va generando un entramado que se va correspondiendo con
las extraordinarias voces que ya de por sí tenían, no solamente los solistas, a veces Valles, a veces Lastra, en los cantores de Quillahuasi. Este extraordinario grupo tan poco difundido actualmente, pero bueno, así es la cosa de las compañías musicales y de los medios también que no difunden cuando por ahí se rajan las vestiduras de que les gusta el folclore argentino, que mantienen la tradición, pero los cantores de Quillahuasi por ahora siguen ausentes de los programas que escuchamos. Volviendo a Cook, después de esta digresión musical, dice que las formas de la lucha, decía, surgirán de los propios acontecimientos, pero destruir a la oligarquía es en realidad defender la nación. Cambiar las estructuras liberal burguesas por otras que aseguren el justo reparto del producto social significa dar contenido nacional a la revolución, haciendo de la patria la tierra. Romper las ligaduras imperialistas implica restaurar una unidad real y encarnada en la tierra y en el hombre, de una soberanía en plenitud. El liberalismo no es un hecho natural, como dicen los reaccionarios, sino un hecho histórico. Al combatirlo, no se entra en pugna con ningún valor ético ni religioso, sino con los armazones ideológicos erigidos por los privilegiados para defender su condición de tales. El régimen liberal debe ser desalojado por la violencia, porque se mantiene por la violencia. Se mantiene por una violencia clasista, persecutoria, revanchista. La violencia del hecho revolucionario, popular, no es revanchista y se ejerce contra las ideas y los hombres, sino contra los obstáculos que impiden la plena libertad del hombre y la plena soberanía de la nación. El liberalismo, expresa Cook, invoca elementos idealistas para subsistir, pero es en realidad una filosofía tan materialista como el marxismo, porque está basado en el mantenimiento de situaciones que son estrictamente económicas. Ataca al materialismo comunista, pero glorifica a su propio materialismo, basado en el incentivo de la ganancia y en la explotación del capital. La revolución del Frente de Liberación Nacional es, por su esencia humanista, porque entronca con las más puras tradiciones de la patria, porque concibe a la nación y a Latinoamérica viviendo en total soberanía, y porque concibe un hombre libre en una tierra libre. En estos días, dice Cook, y acá vamos a aludir a otro trabajo de Cook relacionado a José Luis Nel. José Luis Nel fue un integrante de Tacuara, Movimiento Nacionalista Tacuara, extrema derecha, que después forma parte de la escisión que este grupo de derecha tiene, volcándose al peronismo y volcándose a la izquierda peronista. Y es el partícipe del asalto al policlínico bancario en 1963, ahí en la avenida Gaona, donde expropian dinero destinado a los sueldos del personal, que tiene un trágico desenlace con un policía muerto y demás. Por esto fue perseguido José Luis Nel, que después va a terminar en Montoneros y va a terminar con un tiro en su columna vertebral en Ezeiza, para después, al poco tiempo, suicidarse en el andén de una estación ferroviaria.
Cuando Nel era perseguido, buscado por la justicia, después del asalto al Policlínico Bancario de Buenos Aires en agosto del 63, dice John William Cook: en estos días ha de expedirse la justicia del Uruguay con respecto a la extradición de José Luis Nel, requerido por las autoridades argentinas como presunto integrante del comando del movimiento nacionalista revolucionario Tacuara, que asaltó el Policlínico Bancario de Buenos Aires en agosto de 1963. Así, mientras hasta la existencia de un móvil político para que la extradición sea ilegal, independientemente de cuál sea la concepción ideológica sustentada, esto es lo más importante para nosotros. La trayectoria de Nel ejemplifica la de muchos jóvenes que iniciaban su vida política hace más o menos una década, dice Cook, en medio de las frustraciones de una Argentina manejada por una minoría rapaz que abdicaba nuestra autodeterminación política y económica, mientras el pueblo, superexplotado y proscripto, no lograba traducir su protesta en una lucha efectiva por la toma del poder. Vallecito de Guaco donde nací, sombra del fuerte abuelo que ya se fue. A tu molino viejo quiero volver, hoy que de amarga vida probé la guía. Amarga vida probé la guía. Lejos de ti, de mi querencia. Cuando me doble el cansancio de mis afanes perdidos, he de tornar a la sombra de tus viejas arboledas, al frescor de mis aleros, a la paz de tu sembrado, al oro de tu poniente cuando prolonga la tarde su agonía entre las lomas, y al fogón de tus pastores envejecidos de invierno. Entre cantos de cencerros y quejumbres de vihuelas, con el ay de las tonadas, y en callada mansedumbre como quien se va durmiendo, quiero morirme sonriendo bajo la luz de tu cielo. ¿Acaso cierren mis ojos las piadosas manos magras de alguna vieja guaqueña de negro rebozo pobre y antiguo credo cristiano? Te canto vallecito por recordar tus verdes alfalfares, mi huerto en flor, el oro de tus trigos, el manantial y la lejana estrella que él reflejó. El oro de tus trigos, el manantial y la
lejana estrella que el reflejo lejos de ti, de mi querencia. Extraordinaria interpretación de los cantores de Quillahuasi del tema de un grande como músico, como compositor, como lo fuera Buenaventura Luna. Cantaban los cantores de Quillahuasi del propio Buenaventura Luna, Vallecito. Debo omitir, dice Cook, referirme al complejo de circunstancias que llevó a un sector de la juventud a ver en las organizaciones nacionalistas de extrema derecha el camino para terminar, por medio de la acción directa, con este estado de cosas. Esto lo dice, como ya lo habíamos anticipado, en un trabajo publicado en la revista Marcha en 1967, el caso Nel, clave para el proceso político argentino. Continúa diciendo Cook, pero en la medida que los impulsaba un auténtico fervor popular y patriótico, fueron percibiendo la naturaleza de ese nacionalismo violento, reaccionario y folclórico. Habla del nacionalismo, sobre todo el movimiento nacionalista tacuara, que tras el fuego de su retórica no ofrecía un programa revolucionario, sino saldos y retazos ideológicos trasplantados a los fascismos europeos. Sus núcleos paramilitares, lejos de ser dispositivos de combate revolucionario, eran engranajes del establishment que fustigaban al imperialismo, pero lo servían con una práctica inspirada en las consignas del occidentalismo y orientada por energúmenos de sacristía, rezagados del milenio corporativo, nostálgicos medievales y agentes de los servicios de información. Nel, ligado directamente a la lucha de la masa trabajadora y capaz de asimilar críticamente los datos de la realidad contemporánea, fue uno de los primeros en tomar conciencia de que en nuestras naciones dependientes no hay nacionalismo de derecha posible y que con ese punto de partida concluir que a esta altura ni siquiera es posible un nacionalismo burgués. Esa evolución determinó que un grupo se separase de Tacuara, como ya lo citáramos, que en 1963 era la más poderosa organización derechista, para formar el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara, pronto conocido como la Tacuara de Izquierda, del cual Nel fue figura destacada y miembro de la delegación que viajó a China y otros países revolucionarios. Rápidamente se completa el tránsito hacia los planteos más radicales, el carácter global de la lucha liberadora del tercer mundo, la revolución social y la liberación nacional como aspectos indisociables de un proceso único, el papel de la revolución cubana, etc. Teniendo presente esta ubicación ideológica, el caso Nel entra en su verdadera perspectiva, desde la praxis insurreccional hasta el ensañamiento represivo y este pedido de extradición en base a fundamentos que, por el contrario, demuestran su improcedencia.
En un país donde los aviones navales, dice Cook, han bombardeado a una multitud obrera indefensa en Plaza de Mayo y mañana lanzarán rocíos de napalm con idéntico ánimo alegre, donde se movilizan los tanques contra la protesta obrera, donde cada prócer castrense moviliza su guarnición o su barco en las confrontaciones internas por el poder. La única violencia que causa escándalo es la de Enel. Mala plusvalía. Desde la Argentina, continúa diciendo Cook, una regencia de bayonetas que tutela los privilegios de dentro y de fuera, exige la remisión de un prisionero de guerra que escapó a sus guardias de hierro. Las saturnales revanchistas son catarsis para estas ciudadelas del occidente imperial, acechadas por hordas oscuras cuya irrupción presagian signos intranquilizadores. Además, dice Cook, Nel es un militante revolucionario, es decir, un subversivo que pretende esconder que el poder económico y el poder de fuego son monopolios sagrados en ese mundo de pequeños déspotas sin cabeza, de arcángeles blindados que vigilan la insumisión de las masas hambreadas, de adoradores de fetiches, de payasos solemnes, de respetuosos de la respetabilidad, de púrpuras y togas tendidas para que no se vean las verdades peligrosas. El cielo le dio su azul, el blanco la cordillera. El cielo le dio su azul, el blanco la cordillera. El sol sus rayos radiantes que alumbra la patria entera. El sol sus rayos radiantes que alumbra la patria entera. Lamiendo sobre los Andes halló sus cumbres nevadas. Pasó por Chile y Perú, dejando la libertad. Pasó por Chile y Perú, dejando la libertad. Bandera de mi nación, son tus colores divinos, que basta mirar al cielo para sentirse argentino. Que basta mirar al cielo para sentirse argentino. Se va la segunda. La abordaron las patricias cuyanas de mi Argentina. La abordaron las patricias cuyanas de mi Argentina. Lamió las cumbres más altas de la tierra mendocina. Lamió las cumbres más altas de la tierra mendocina. Belgrano allá en las barrancas a orilla del juramento. Creó la enseña gloriosa del color del firmamento. Creó la enseña gloriosa del color del firmamento. Bandera de mi nación, son tus colores divinos, que basta mirar al cielo para sentirse argentino. Que basta mirar al cielo para sentirse argentino. Los cantores de Quillahuasi cantaban esta cueca, Bandera de mi nación, cuya autoría pertenece a Julio César Navarro en conjunción con Rubén Moreira. Vaya humilde homenaje a la bandera nacional
como manera de resarcir el daño, la humillación de ver enarbolados esos dos trapos. El de Israel primero en el monumento a la bandera y la Yankee después en la base de la 7ª Brigada Aérea en Moreno, repudiada por todo el pueblo de ese distrito. Con esto nos vamos a despedir, si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando volvamos a poner en el aire un nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Patria o muerte, venceremos, más que nunca, es la consigna. Gracias por su atención. Será hasta el próximo martes, a pasarla lo mejor posible. Chao.